buenas noches con todos. Queremos dar gracias por este espacio virtual en el cual trataremos el día de hoy ser maestros en tiempo de pandemia. A cargo de nuestro docente invitado, Artiedes Romeiro, doctor en educación por la Universidad Federal de São Carlos, magíster en filosofía de la educación por la Universidad Estatal de Campinas, especialista en gestión y liderazgo universitario por la Organización Universitaria Interamericana, graduado en filosofía por el Centro Universitario Claretiano, Brasil. Actualmente es docente, investigador del Departamento de Ciencias de la Educación y director general del Proyecto y Desarrollo Institucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Este webinar tendrá la duración de 1 hora, en la cual nuestro ponente podrá exponer el tema y al finalizar podremos dar paso a las preguntas que se presenten en el transcurso de la exposición, por lo cual les solicitamos mantener un orden donde ustedes pueden escribir sus preguntas en la herramienta de chat que pueden encontrar al lado derecho de sus pantallas. A continuación, le damos paso a la magíster María Dolores Rodas, directora de la Unidad de Educación Continua de la UTPL. Hola. Bueno, muy buenas noches con todos. A nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja, es un gusto darles la bienvenida. Hemos tenido una muy buena acogida en esta serie de webinars que hemos creado a través de la Unidad de Educación Continua, el Departamento de Ciencias de la Educación y la Escuela de Negocios de la UTPL, con la intención de apoyar y aportar en algo para que nuestros maestros ecuatorianos puedan tener otras herramientas y poder terminar en algunos casos el año escolar con una nueva metodología que nos ha tocado migrar sin previo aviso. La idea de estos webinars es darles ese apoyo, que ustedes tengan una idea concreta de cómo poder trabajar realmente en esta modalidad en línea y que puedan obviamente apoyar y trabajando con nuestros estudiantes acorde a lo que se tiene planificado. Tenemos 6 webinars que vamos a darles durante 2 semanas. La idea es incluso certificar estos webinars a las personas que acudan a estos 6 temas que, como les digo, es de mucho interés. Y les pedimos que activamente participen, e incluso si habrán personas, compañeros de ustedes que no lograron ingresar a estos webinars, nosotros como universidad tendremos grabado y les enviaremos a sus correos para que ustedes puedan, incluso los que asisten, mirar otra vez. Le agradezco mucho la colaboración de Artieres. Es una persona que tiene una gran experiencia y que obviamente va a apoyarnos con este primer tema, que es de mucha utilidad y que necesitamos partir de una base para continuar con el resto de temas que queremos trabajar. Gracias nuevamente por su participación. Estamos seguros que esto les va a servir de mucho a cada uno de ustedes en su labor de docencia. Muchas gracias, bienvenido Artieres. Empezamos entonces. Muchísimas gracias, ¿no?, por el tiempo de todos ustedes que están asistiendo a esta conferencia. Primeramente quiero agradecer y de una manera muy especial a los compañeros de Ciencias de la Educación, ¿no? Lo que vamos a hablar en estos días, en estos webinarios, son elementos que fueron discutidos y analizados en conjunto por un grupo de profesores. Lo que voy a hablar a ustedes ahora fue validado con algunos compañeros aquí de la universidad. Entonces agradezco muchísimo porque el hecho de que yo tenga podido hablar con ellos y que ellos hayan retroalimentado seguramente me ha permitido hacer una serie de reflexiones o traer elementos importantes, ¿no?, para consideración de todos ustedes. Quiero mencionar aquí, ¿no?, los compañeros que van a hablar después de mí en los próximos días van a hablar de la planificación curricular, de la adaptación del currículo a este momento, ¿no?, donde tenemos que seleccionar lo que es más importante. Van a hablar de la utilización de tecnologías, van a hablar del tema de la retroalimentación de los estudiantes, de las técnicas, ¿no?, más apropiadas, ¿no?, para el contacto entre maestro y los estudiantes. A mí me toca hacer una introducción, ¿no?, a este escenario. Básicamente, ¿qué voy a intentar hacer?
eu vou tentar discutir com vocês a problemática que estamos vivendo como sociedade e como escola. El fundamento, ¿no?, de mi discurso es sobre todo las ciencias de la educación, las fundamentales como filosofía, sociología, historia de la educación. Entonces, a partir de este referencial concreto, ¿no?, científico, es que intento hacer aquí una reflexión. No voy a meter temas o términos aquí muy complejos de filosofía de la educación, pero más bien quiero poner en el día de hoy una serie de preguntas. Es fundamental que nos preguntemos qué pasa en este momento presente de nuestra sociedad y en este momento de la escuela. Algunos dicen, ¿no?, que la escuela nunca más será la misma, otros esperan con mucha tranquilidad que en un par de semanas todo regresa a lo que era. Más bien, yo me mantendría aquí en una postura de bastante realismo, ¿no?, intentando poner ahí preguntas que nos hagan pensar. Es fundamental que todos, absolutamente todos, reflexionemos sobre el contexto histórico que estamos viviendo. Gestores escolares, directivos, profesores, maestros, padres de familia, incluso los niños. Necesitamos pensar sobre todo eso que pasa en este momento histórico. Doy paso aquí entonces a mi presentación. Voy a poner solo un minuto las diapositivas. Esto. El título seleccionado es justamente Ser maestro en tiempos de pandemia, ¿no? Yo creo que nadie aquí, absolutamente nadie, de ninguna universidad fue formado para ser maestro delante de una pandemia, ¿no? Sencillamente fuimos formados para ser maestros. Pero nos tocó en este tiempo enfrentar... Sí. No se comparte la imagen, por favor. Perdón. Muchas gracias a los compañeros aquí. Gracias. ¿Listo? Perfecto. Esto. Tocó a nosotros, ¿no?, como decía, ¿no?, en este momento vivir una pandemia, ¿no? Entonces, no es que tengamos todos muchísima experiencia sobre pandemias, pero tocará utilizar todos los conocimientos que tenemos para reflexionar sobre qué es ser maestro y qué esperan los niños de nosotros, las familias, la sociedad. Hay un contexto de esperanza. ¿Y por qué hablar de contexto de esperanza? Porque hace un mes más o menos, toditos, teníamos una esperanza muy grande con la tecnología, con la política, con la escuela, con el futuro. ¿Qué quiero decir cuando digo, ¿no?, de esperanza con la tecnología? Escuchábamos maravillas de la revolución industrial, de la inteligencia artificial, que irá a prever un montón de cosas, que irá a solventar un montón de problemas, y de hecho, o sea, seguramente hay mucha potencialidad ahí en los temas tecnológicos, ¿no? Pero miren ustedes que toda la tecnología del planeta existente en este rato no nos ha apoyado en nada para anticipar el problema y evitar una catástrofe o la pandemia, ¿no? Al final, por más que tuviéramos recursos tecnológicos o elementos de inteligencia artificial, todos de alguna manera fueron sorprendidos ahí por un virus que fue mucho más rápido, ¿no?, de que la tecnología que tenemos. Igualmente, nuestros políticos o las personas también no lograron reaccionar delante de esto. La escuela tampoco estaba preparada para esto, ¿no? ¿Hay una esperanza con relación al futuro? Seguramente hay. Hay dos situaciones en este rato que son muy presentes en las redes sociales. Por ejemplo, una situación donde son todos muy pesimistas, que prevén catástrofes, que la escuela nunca más será la misma o que las personas jamás serán las mismas. Y por otro lado, una situación de optimismo, ¿no?, tal vez de cierta ingenuidad, de que en un par de semanas, en poquísimo tiempo, estaremos todos felices y contentos de la misma manera que estábamos antes de que iniciara todo esto. Más bien, la invitación que hago a todos en este rato es que nos pongamos de forma realista frente a la realidad, ¿no?, que nos toca vivir. Ni pesimismo, ni optimismo, pero realismo. ¿Y qué significa hablar realismo, no? ¿Por qué digo realismo? Justamente porque la gran mayoría de los problemas que tenemos ahora, ¿no?,
la dificultad de conectarnos con nuestros estudiantes, la dificultad de crear contenidos, la dificultad de planificar un buen currículo, la dificultad de pensar elementos didácticos eficaces, ¿no?, con los niños, son elementos que ya existían antes de la pandemia. O sea, la pandemia solamente empeora, agrava, ¿no?, evidencia el problema. O sea, necesitamos tener consciência neste rato de que vivimos em um mundo que, de certa maneira, está enfermo. He visto um par de artículos, ¿no?, em los periódicos que diziam que o planeta nunca ha estado tão limpo em los últimos anos. ¿Por quê? Porque a quarentena obrigou toditos a guardar seus hábitos, obrigou a gente a parar de botar basura na calle, obrigou a gente a quedar-se em casa. Então, la reflexión debe empezar justamente esto, ¿no? Vivimos en un mundo que está enfermo y este mundo que vivimos necesita de nuestro apoyo para recuperarse. Entonces, más allá de que la pandemia, ¿no? Algunos dicen, ¿no?, que tal vez la pandemia fue una oportunidad para que nos ubiquemos, ¿no? La ruta de destrucción del planeta era demasiado acelerada, la ruta de utilización de tecnologia poluente, de elementos pouco adequados à natureza, era muito acelerada e a pandemia nos ha hecho, de alguma maneira, frenar todo isso. ¿Por que comentar isto, ¿no?, de que vivimos em um momento de pandemia que evidencia os problemas que tenían antes? Justamente porque a escola, mesmo antes del COVID-19, já sofria de uma série de problemas, ¿no?, que agora são evidenciados. Para solventar estes problemas, eu planteo aqui, ¿no?, uma reflexão de que devemos nós buscar interpretar 3 elementos fundamentais do contexto escolar. O primeiro é o contexto da cultura. A escola é um elemento que se articula com a cultura, com a sociedade. O segundo, a escola se articula com a educação e necessitamos pensar muito bem o que significa educação, que significa educar. Parece um conceito muito evidente, não? Pero aqui me gostaria poner uns interrogantes, ¿no?, na reflexão de hoje. E um terceiro elemento, ¿no?, é justamente a relação entre a escola e a construção de subjetividades, a constituição de sujeitos, de indivíduos, ¿no?, que têm aí uma dimensão autônoma, emancipada. Estes são os 3 pontos, ¿no?, que quero apresentar muito rapidamente nesta noite de hoje. Eu vou tentar falar sobre estes 3 pontos e quero deixar ao final o chat aberto, ¿no?, para que os que nos assistem que possam poner informações ou fazer consultas, ¿no? De igual maneira, se alguém que nos assiste neste rato ou nos assiste depois tem alguma pergunta, eu vou deixar contatos aqui de redes sociais para que os que queiram conversar, ¿no?, que pueden enviarme sus preguntas, inquietudes, ¿no?, sugerencias. Pensando en el primer punto, entonces, ¿no?, escuela y cultura. Cuando hablamos cultura, generalmente, la primera cosa que tenemos que pensar, o que solemos pensar, es las manifestaciones culturales, artísticas, ¿no?, que tenemos en los barrios, en las ciudades. Pero cuando hablamos de cultura, pensamos justamente de visiones de mundo. ¿De qué tipo de mundo estamos hablando? ¿De qué tipo de mundo pensamos, ¿no? La cultura, o nosotros delante de la cultura, podemos tener 2 tipos de visiones, ¿no? Un primer tipo, que es una concepción pasiva de cultura, que básicamente se caracteriza por una cultura como elemento de transferencia y repetición, o tener una visión activa sobre la cultura. O sea, significa que nosotros somos capaces de construir cultura, de crear, de interpretar y reinterpretar la cultura. ¿Por qué es fundamental tratar de este tema? Justamente porque en el contexto escolar, cada uno de los niños proviene de un determinado rincón del Ecuador, de una determinada cultura, y tiene elementos, ¿no?, de cultura que necesitan ser contemplados en este rato. Es un error brutal que nos olvidemos de la cultura y de las particularidades de los niños en este momento. Es fundamental que observemos como maestros justamente como punto de partida, el contexto de la vida de cada niño. O sea, necesitamos saber con quién hablamos, dónde está este niño ahora, cuáles son los elementos de vida, ¿no?,
de regionalidad, las cosas que valora, las cosas que ama, las cosas que quiere. ¿Por qué? Porque este es el punto de partida, ¿no?, para empezar un aprendizaje significativo. Hay otros elementos, otras palabras ahí que son muy valiosas, ¿no?, en el contexto de la cultura, como por ejemplo, diversidad cultural. Tenemos que tener muy claro que los estudiantes no son todos igualitos, ¿no? Interculturalidad, o sea, necesitamos hacer con que las distintas experiencias de alguna manera se encuentren, ¿no?, en las discusiones y delante de todos los contenidos y estrategias que adoptemos como profesores. Multiculturalidad, o sea, estas culturas existen y más do que se relacionan, elas se crían y se multiplican, ¿no? Hay una multidiversidad cultural en el contexto escolar. Y al final también otra palabra que es muy importante es inculturación. O sea, ¿por qué? Porque al final lo que cada maestro va a intentar hacer es participar de manera adecuada, respetuosa de cada una de las culturas, valorando, ¿no?, estos elementos. ¿Qué recomendaciones de cara al pensamiento, la reflexión sobre cultura tenemos, ¿no?, al final, pensando este primer apartado? Primero, que el maestro valore la situación de vida de los estudiantes. Yo tengo certeza que en este rato estoy hablando y hay personas de la costa, de la sierra, de la Amazonía. Los contenidos necesitan ser adaptados, reflexionados a partir del contexto cultural de los niños. Si esto no pasa, no hace sentido la enseñanza, ¿no?, los elementos de contenidos presentados al final a los estudiantes. Otro elemento también es que necesitamos considerar los fenómenos históricos y sociales del entorno. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de una pandemia y no es lo mismo vivir la pandemia en un centro de una ciudad grande, en un hermoso departamento, y vivir la pandemia en una casa chiquita, en una región muy caliente del país, sin aire acondicionado, tal vez sin recursos tecnológicos adecuados, ¿no? Considerar el entorno cultural y histórico es fundamental también. Considerando el elemento que comentaba, ¿no?, de una visión más pasiva o activa de la cultura, que es fundamental tener en cuenta ahora también, no nos preocupemos de repetir cultura. O sea, vamos a transferir elementos culturales y conocimientos seguramente, pero más do que repetir estos elementos, tenemos que buscar que los chicos al final reflexionen sobre esos elementos, piensen sobre los elementos, produzcan nuevos elementos, ¿no? Entonces, el abordaje que más nos preocupa en ese rato es justamente un abordaje de repetición de contenidos, y ya voy a comentar esto en un ratito. Seguramente teníamos un ciclo académico con una cantidad de contenidos planificados y con 5 o 6 horas de clases al día. Ahora no tenemos a los niños ahí, tenemos que dar el mismo contenido, pero no es el contenido el centro de la preocupación, o tal vez no debería ser el contenido o la repetición del contenido el centro de la preocupación de los maestros ahora, ¿no? Ya les comento un poquito más adelante qué considero que sería el punto central, ¿no?, de nuestra preocupación como maestros. Y otro elemento fundamental, ¿no?, de cara a la cultura es el foco en el papel activo del estudiante frente a la cultura. Cuando digo activo, significa es un estudiante que más do que reproducir o repetir contenidos, es capaz de reflexionar, crear, proponer un contenido. Otro elemento que tenemos que tener muy en cuenta es el concepto de educación, ¿no? Tengo claro el concepto de cultura. Cultura es toda esta herencia que recibo de mis ancestros, de mis familiares, de la sociedad, pero también todo aquello que logro crear, ¿no?, y entregar a la sociedad. Pero, ¿qué significa educación en este contexto? Educación es un concepto multidiverso, ¿no? Cuando hablo de educación podemos pensar un millón de cosas. En el dibujo ahí que tengo en la pantalla, ¿no?, tengo ahí una fotita que hace referencia a la educación de la Edad Media. Algunos piensan en educación como la escuela, tal vez más tradicional, ahí con métodos silábicos. Otros ven una educación como más lúdica, como espacio de juego. Otros ven una educación como más artística, como más vinculada a elementos culturales, ¿no? Pero, ¿qué significa educación para nosotros en nuestro contexto, ¿no?
En este rato estamos todos intentando hablar sobre educación y escuela y educación en línea. El contexto cultural, no, el contexto histórico, perdón, que estamos viviendo, nos obligó a pensar la escuela, la educación básica, y en un modelo en línea, ¿no? La primera cosa que nos viene a la cabeza es esto, ¿no? Todos conectados con sus aparatos, maestros, ¿no? Construyendo cosas con belas computadoras. Mire qué hermoso espacio, ¿no? Qué maravilla. Pero al final nos toca pensar educación en línea con varios elementos, ¿no? Tal vez en un escenario óptimo vamos a tener cada estudiante con su dispositivo. Y en un escenario tal vez no tan bueno, estudiantes semi-conectados, o sea, con algunas horas de conexión en la internet, y después tienen que hacer sus tareas, sus actividades de manera offline, ¿no? Una madre me comentaba esta semana que justamente tenía como 4 hijos y tenía como 2 computadores en la casa, entonces tenían que turnarse, planificar y intentar hacer, ¿no?, las cosas de una manera que, compartiendo los equipos, pudieran acceder, ¿no?, al ambiente en línea. Pero hay otro escenario que no es tan hermoso, ¿no?, cuanto este, que es justamente el escenario de una parte muy significativa de la población que no tiene todos los recursos tecnológicos en este rato para una educación en línea. Reconocemos el gran esfuerzo, ¿no?, del Estado de crear, por ejemplo, programas educativos transmitidos por la televisión. Reconocemos el esfuerzo de las personas, ¿no?, de intentar crear sus cursos ahora, pero yo llamaría la atención a un contexto educativo donde justamente tenemos personas que están desconectadas, ¿no? Estas son las personas más vulnerables y que tenemos que pensar también cómo con tecnología o sin tecnología vamos a apoyar a estas personas. Me gustaría llamar la atención, ¿no?, de la situación nacional en este rato, que claro, nosotros maestros estamos todos muy preocupados porque tenemos que construir contenidos, adaptar contenidos, hacer ajustes didácticos, crear evaluaciones, conectarnos con los chicos. Pero en este rato, mientras hablo con ustedes, seguramente hay muchas personas en el planeta, en el Ecuador, en Loja, en nuestras provincias, que la mayor preocupación es la comida, ¿no? Tal vez niños que ahora, porque no se van a la escuela, no están comiendo tan bien cuando estaban en la escuela. Muchas escuelas que daban lancha, ¿no?, a los estudiantes. Entonces son preocupaciones que están en competencia y que al final tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué pongo esto en consideración? La mayoría de los que me asisten tal vez pregunten, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay un montón de gente que no tiene tecnología y que no hay que hacer con ellos. No. Yo quiero decir que hay un montón de gente que tal vez haga parte de nuestras comunidades educativas y que necesitan de apoyo y que es parte de la misión educativa y formativa de la escuela hacer con que la comunidad educativa colabore y evite el caos, evite el hambre. Esto también es educación, esto también es formación. Imaginen ustedes, si nuestros hijos tienen compañeros que están en situación de dificultad y hay como, por medio de una buena organización del maestro, por medio de una buena comunicación, apoyar a estos padres y madres de familias, esto también es formación, esto también es educación. Hay que aclarar, ¿no?, un poco el tema de qué significa educación, justamente porque cuando hablamos de educación, la primera cosa que las personas piensan es en instrucción. La instrucción es la transferencia de conocimiento. Este paradigma de transferencia de conocimiento, al final, ¿qué busca? Que todos estén igualitos, con los mismos conocimientos, repitiendo las mismas cosas. Es un paradigma muy centrado en la repetición de conocimientos. Esto no es el paradigma ideal, ¿no?, para lo que comprendemos como educación. Educación, al final, es relación, es retroalimentación, es encuentro formativo, es cuidado, ¿no? Formación es una manera de cuidar. La centralidad del proceso educativo, al final, está en la relación, en la experiencia formativa, ¿no?
Si hay una buena relación entre el maestro y el estudiante, yo tengo educación. Si hay una relación solamente entre el contenido y el estudiante, yo tengo instrucción. Lo que buscamos como sociedad, o deberíamos apuntar como sociedad, al final, es justamente más educación, ¿no? Y no solamente mecanismos de instrucción. La escuela en este contexto, ¿no? Justamente es la organización social que cuida de una educación formal, ¿no? La escuela, las academias, los institutos, ¿no? Son locales de educación formal. Pero también existen instancias de educación informal, la iglesia, la familia, la propia sociedad. Y también educación no formal, cursos libres, cursos abiertos, no sin ninguna regulación ahí. Pero al final, ¿qué queremos dejar muy claro, ¿no? Cuando nos referimos a educación? Si garantizo relación y garantizo experiencia formativa, tengo educación. Si esta relación no está presente, al final tengo solamente instrucción. ¿Y por qué hago referencia de manera muy contundente a esto? Porque vivimos un riesgo brutal ahora, un riesgo tremendo. ¿Qué riesgo es esto? De transformar las escuelas o la educación en línea en una educación meramente de transmisión de conocimientos, de contenidos, ¿no? Lastimosamente, por las debilidades tal vez de formación o por las debilidades tecnológicas, hemos visto algunos pésimos ejemplos en los últimos días, ¿no? De escuelas que solamente transfieren conocimiento, transfieren contenido. Llaman y mira, niños, lean la página 10, hagan la página 30 y se acabó. Esto, al final, es un paradigma de mera instrucción y que genera un problema muy grave en el proceso formativo, ¿no? Sería mejor menos contenido y más relación, más experiencia significativa, ¿no? Más contacto entre estudiantes y maestros, que solamente la transferencia de contenido como sea, ¿no? ¿Qué otros riesgos vemos también, no? Existe un riesgo ahí de que nos olvidemos, de que cuando hablamos comunidad educativa, o mejor, cuando hablamos escuela, pensamos por derivación en comunidad educativa. ¿Por qué decir escuela y comunidad educativa? Porque al final del día, la escuela es una organización que tiene relación con los padres, con las madres, con los vecinos de la escuela, con las personas que apoyan el lunch, con los maestros, con el personal de limpieza, con las familias. Entonces, esta es la complejidad de la escuela. Hay un riesgo muy grande ahora, que es justamente porque las escuelas no saben cómo hacer bien educación en línea, que se alejen de los padres de familia. Es fundamental acercarse de los padres ahora. Cuanto más comunicación con los padres, cuanto más comunicación con las familias, mejor. Los padres, al final, tienen un papel fundamental de apoyo, ¿no?, a la escuela en el proceso formativo. Algo que es fundamental, no tengan miedo de decir que no saben o que algo no está bien. Estamos toditos aprendiendo como sociedad a enfrentar este momento, ¿no? Tener planificación y tener transparencia es algo medicinal. ¿Por qué? Porque cuando jugamos un juego limpio, transparente, las personas se tranquilizan. ¿Por qué? Porque comprenden, ¿no?, los problemas enfrentados por los directivos y por los maestros. Hablar de la planificación es algo fundamental ahora. ¿Por qué? Porque, claro, no sabemos muy bien tal vez cómo utilizar los recursos, los dispositivos, cómo vamos a sintetizar los contenidos, pero es fundamental garantizar planificación transparente. O sea, planificación que de alguna manera llegue a los padres, llegue a los niños, ¿no?, esté disponible para que las personas tengan un cierto nivel de tranquilidad. Otro riesgo muy grande es el foco en el contenido y en la instrucción. O sea, toditos preocupados en qué contenido doy, qué contenido doy. Esto no es el centro de la formación ahora. Y ya voy a explicar por qué, ¿no? Cuando miramos modelos de formación por competencias, ¿no?, tenemos conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes. Pensemos ustedes, pensemos juntos, ¿no? Pensen ustedes. Si no hubiera pasado absolutamente nada de coronavirus en el planeta, ¿sería posible garantizar todos los conocimientos necesarios a los niños?
sea, siempre faltan conocimientos. Los conocimientos es la diversidad de producción humana, de ciencia producida, y siempre van a faltar conocimientos por descubrir, ¿no? Destrezas, de igual manera, o sea, siempre hay destrezas que pueden ser fortalecidas. Pero en esta base de la pirámide, y yo creo que el momento histórico nos permite trabajar muchísimo esto ahora, tenemos las actitudes. No significa que vamos a botar los conocimientos y las destrezas y trabajar solo las actitudes, pero considerando el contexto sociopolítico, cultural, histórico, ¿no? Social que estamos viviendo, sanitario, la oportunidad grandiosa que tenemos es de fortalecer actitudes, de reflexionar sobre actitudes. Piensen ustedes, ¿no?, que hace un par de semanas tuvimos un caos en varias ciudades del país, donde la gente se iba al súper y compraba absolutamente todo lo que había para uno mismo. O sea, se olvidaron de pensar en las personas y en otras familias que estaban tal vez en las casas, que no lograban salir a hacer sus compras, ¿no? Y hemos visto en varias partes del mundo, ¿no?, situaciones de estas, ¿no?, que al final la gente actuando por puro egoísmo, iban, ¿no?, al súper, a los entornos a hacer sus compras y reaccionaban de una manera egoísta, ¿no? Otro riesgo muy crítico también es la falta de retroalimentación, ¿no? Cuando hablamos de relación y experiencia formativa, justamente está en el centro la retroalimentación. En educación escolar, en educación de niños, ¿no?, de jóvenes, el punto central al final es la retroalimentación. O sea, si tenemos las posibilidades de conectar personas, o sea, que el maestro llame por el nombre, que retroalimente, que diga lo que está bien, lo que no está bien. Si esto pasa, tenemos la posibilidad de constituir una experiencia formativa válida, una experiencia significativa al final. Si esto no pasa, el riesgo al final es de que tengamos chicos desmotivados, que no aprenden y sobre todo sin encontrar ningún sentido en la cantidad de contenidos que están viendo, ¿no? Al final, la retroalimentación es este dispositivo, es este mecanismo necesario para garantizar educación. Si no hay retroalimentación, si no hay este contacto entre las personas, no hay un proceso educativo. Y otro elemento también que es un riesgo brutal es la falta de acciones correctivas y de mejoras. Yo tengo ya 15 años de mi vida trabajando con educación en línea. Algo que les digo, todos los días en todos los días hay oportunidad de mejorar y corregir las cosas que hacemos para la modalidad online, ¿no? ¿Y qué significa esto? Significa que tenemos que comprender que el modelo tiene que ser un modelo dinámico. O sea, vamos a tener que experimentar cosas, seguramente van a ocurrir errores y toca mejorar y hacer las correcciones, ¿no?, de estos errores. Asumamos esto como un elemento natural, ¿no?, sin ninguna vergüenza. Cometemos errores hoy, perfecto, asumimos los errores, mañana mejoramos. ¿Cuáles son las recomendaciones al final, entonces, cuando pienso en la escuela y la educación de modo general? Uno, primero, foco en la relación entre las personas. Más educación y menos instrucción. Dos, buscar apoyo de la comunidad educativa, sobre todo de una manera amplia, ¿no? Maestros apoyando maestros. Seguramente hay profesores que saben un poquito más. Estos profesores necesitan tener espacios para hablar con sus compañeros. Necesitan exponer las cosas que han aprendido, ¿no? ¿Por qué? Porque esto facilita muchísimo la curva de aprendizaje de los maestros que tal vez no tengan todo el dominio, ¿no?, de los recursos, herramientas y de los elementos necesarios. De igual manera, padres apoyando maestros. Seguramente en la comunidad educativa que ustedes pertenecen, hay padres que pueden contribuir en este momento más con la escuela, ¿no? Seguramente hay un montón de escuelas donde hay padres que son profesores universitarios, que podían hacer talleres, que podían donar su tiempo, ¿no?, para acelerar este proceso de aprendizaje de los maestros y apoyar la organización de la escuela, ¿no? Niños apoyando niños. Hace un par de semanas he leído un caso, ¿no?, que era muy interesante, que los profesores se quejaban de que los niños al final
conectados en un dispositivo, en una aula virtual, hablaban sobre 1 millón de temas y no ponían atención en lo que decían los maestros, ¿no? Mire que es exactamente lo que pasaba antes en el espacio presencial, ¿no? Yo considero que otra oportunidad educativa también es justamente crear espacios lúdicos, espacios de descontracción, de reflexión, para que los niños hablen entre ellos, ¿no? Yo imagino que existe una tensión generalizada en todas las casas, ¿no? En todas las familias, considerando el aislamiento, considerando los problemas financieros que pueden estar pasando los padres, y los problemas de personas en las familias enfermas, ¿no? O sea, hay un montón de problemas ahí, y seguramente este contacto entre los niños, hablando entre sí, dialogando, puede ser muy útil también, ¿no? Para consolidar los mecanismos de comunicación, ¿no? En línea en las escuelas. Otro foco también muy importante es de creación de experiencias significativas, ¿no? Al final, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos demanda también el ambiente en línea o la educación en línea? Que el estudiante utilice o aplique elementos de creatividad, ¿no? Tanto estudiantes como maestros, ¿no? Yo creo que toca a los maestros más do que nunca intentar aprender mucho, ¿no? Leer mucho, acercarse de muchos elementos disponibles ahí de cara a la educación en línea. Y por último, fortalecer la relación con los padres. La comunicación con los padres es fundamental. Miren ustedes, ¿no? Tenemos una situación donde todos tienen WhatsApp. O sea, he visto algunas excelentes prácticas donde los maestros al final del día ponen el grupo de los padres. Hoy hemos trabajado esto, hoy hemos visto este elemento, por favor, me apoyen con este otro elemento. Entonces, acercarse con de los padres y los niños, ¿no? Con estos recursos tecnológicos es muy importante en este rato, ¿no? Otro ejemplo que me viene aquí, ¿no? Para fortalecer la relación. Miren ustedes que en nuestras familias, sobre todo grupos de familias, ¿no? Está el padre, el madre, los tíos, es muy frecuente que utilicemos el WhatsApp y enviemos mensajes, frases, textos. No sé qué pasa, que no he visto casi nadie aún utilizar el WhatsApp para enviar contenidos a los niños. Sería una herramienta, o para enviar contenidos a los padres, ¿no? ¿Qué pasa? Que sabemos utilizar también estos recursos en el ambiente familiar, pero no logramos adaptar los contenidos de la escuela aún, o los elementos formativos de la escuela a estos elementos. Hay que intentar hacer experimentación ahí, ¿no? Yo considero que es fundamental experimentar en este caso. Seguramente pueden salir elementos muy valiosos ahí. Intentando ya concluir un poco de la reflexión y para abrir a preguntas, ¿no? Otro elemento que hay que tener en cuenta es la relación entre la escuela y la formación de sujetos, ¿no? Fortalecimiento de la subjetividad. ¿Qué comprendo aquí como subjetividad? Subjetividad es esta capacidad de cada uno de constituirse como persona, ¿no? Como ser humano capaz de amar, de pensar, de reflexionar, de sentir compasión, de sentir amor, de sentir deseo, rabia. O sea, todos estos elementos constituyen la subjetividad. Y todos estos elementos necesitan ser trabajados, ¿no? ¿Qué está en juego en este momento? Justamente lo que está en juego en este momento son dos preguntas que pongo aquí, ¿no? Y que vamos a intentar, ¿no? Contestar. Lo que está en juego en este momento es una escuela capaz de fortalecer subjetividad, o una escuela incapaz de trabajar y que enfraquece, ¿no? Debilita, torna débil los sujetos, ¿no? La escuela de la repetición, o sea, en la medida que pedimos repetición, creamos una situación de debilidad de estos sujetos. La escuela que debemos potenciar en este rato es la escuela reflexiva, crítica, que apunta a elementos de emancipación del sujeto. Necesitamos fortalecer los niños y niñas en este momento. Y viene la pregunta, ¿educación para qué? Si es una educación para repetición de 1 millón de temas,
Entonces estábamos perdiendo tiempo antes, ya, en la escuela. O sea, no necesitábamos de la escuela para esto. Bastaba dar un montón de libros, manuales ahí a los niños, pedir que nos repitan y suficiente. Pero no es esto seguramente que queremos, ¿no?, con la educación. La educación que buscamos es una educación que fortalece la subjetividad, pero es una educación que al mismo tiempo trabaja una serie de otros elementos. Y mira, que son elementos que sí se relacionan con contenidos, pero no son exclusivamente dependientes de los contenidos. O sea, las estrategias que podemos trabajar en este rato pueden potenciar más elementos de solidaridad, capacidad interpretativa, ¿no? Hacer que los niños lean las noticias, ¿no?, de algún diario, que vean microvideos que están en YouTube, por ejemplo, con un montón de temas muy pertinentes relativos al mundo actual, relativos a la pandemia. Capacidad crítica, o sea, necesitamos empoderar a los niños, darles la palabra. Es necesario que ellos puedan hablar, que ellos puedan expresarse. En este rato, ¿cuál es la tentación? Por la debilidad de tiempo y espacio. Todos caladitos, niños. Escuchen al maestro y al final haga esta tarea. Esto es un elemento que seguramente puede matar toda la capacidad crítica. Puede matar la capacidad de lectura del mundo, ¿no? Necesitamos dar voz, hacer, al final, un ambiente de diálogo, ¿no? Cuando hablamos de diálogo, significa que dos personas hablan, ¿no? Va a hablar el maestro, va a hablar los niños, ¿no? Dar voz a los niños es algo fundamental para ejercitar la creatividad y para generar autonomía y emancipación. Más allá de esto también, otro elemento importante del trabajo de la subjetividad es el trabajo de la trascendencia, ¿no? Aquí, ¿a qué me refiero cuando digo trascendencia? Tiene relación, claro, con una visión de un más allá, o una visión de un mañana distinto, pero aquí pienso trascendencia como proyecto de vida. Necesitamos discutir subjetividad y pedir a los niños que piensen sus proyectos de vida, ¿no? Necesitamos con los contenidos, con las habilidades, con las actitudes, potenciar proyectos de vida, darles esperanza, ¿no?, de todas estas potencialidades, ¿no?, de la vida que tienen ellos, que tiene cada uno de los niños por adelante, por más difícil y por más crítica que esté la situación. ¿Qué recomendaciones tendríamos pensando ahí en la formación de la subjetividad? Es hora de pensar la humanidad. Estamos repitiendo elementos de matemática, de sociología, o perdón, de estudios sociales, de contexto social, de historia, pero al final estamos reflexionando sobre la humanidad. Es la oportunidad de oro que tenemos, ¿no?, de pensar, conectando estos conocimientos con qué significa ser humano y enfrentar esta crisis humanitaria, ¿no? Es hora de construir proyectos de vida más solidarios, ¿no? Ejercitar la solidaridad con la comunidad escolar, con los niños en este momento, es un momento ímpar, tal vez nunca ha sido tan necesario y tan pertinente, ¿no?, hacer el ejercicio de actividades más solidarias, ¿no?, con los chicos. Fomentar ahí creatividad y emancipación, ¿no? Este es un concepto muy valioso que puse aquí. Lastimosamente no voy a hablar mucho sobre esto, ¿no?, pero emancipación es justamente esto, hacer con que las personas sean capaces de dar respuestas en cualquier entorno, en cualquier contexto, ¿no? Y para dar respuestas, usted necesita ser responsable. Entonces, formar para la emancipación es formar también para la responsabilidad, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Para superar la barbarie. Tenemos un riesgo ahí eminente, ¿no?, de que cuanto más crítica quede la situación, más vemos florecer lo que hay de peor en las personas, ¿no? Y la educación necesita justamente traer a la conciencia estos elementos, ¿no?, poco civilizatorios, y trabajar de una manera que sea posible superar una situación de caos y barbarie. Intentando contestar un poquito, ¿no?, o hablar de qué significa ser maestro en tiempos de pandemia, yo intenté sintetizar ahí y ya concluyo, ¿no?, para abrir espacio a un posible diálogo, a posibles preguntas, que ser maestro en tiempos de crisis significa, primero, apostar por un autoaprendizaje.
toca al maestro aprender en un par de semanas, tal vez, lo que no ha aprendido durante un año. Toda la vida que me entiendo por maestro, he escuchado que no, las nuevas tecnologías en el aula, que tenemos que hacer uso de las tecnologías, pero lastimosamente, muchísimos maestros nunca han se fijado en esto o nunca se han preocupado con esto. Ahora es hora, ¿no?, de apostar por un autoaprendizaje. 2, es necesario utilizar inteligencia. Más inteligencia y menos fuerza, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez menos recursos son más útiles do que un montón de recursos. Menos contenidos o contenidos más integrados son mejores que un montón de contenidos, ¿no? Y para esto es necesario discernimiento, inteligencia. 3, creatividad. O sea, es necesario crear ahora sí o sí. Este ejemplo que les ponía, ¿no?, de utilizar WhatsApp, de utilizar elementos, de crear infográficos, tal vez de crear un dibujo en una hoja de papel, sacar una foto, enviar a los chicos, tal vez hacer una llamada telefónica, ¿no?, a los chicos, a los padres, hacer una conferencia, no sé, son todos elementos ahí que no están escritos en este rato y que cada uno, mirando su contexto, mirando el contexto de los niños, mirando los recursos que tiene, debe crear, ¿no? Hay un momento ahí de improvisación. Vamos a tener un día específico de nuestras charlas que vamos a hablar sobre recursos tecnológicos gratuitos que están disponibles, ¿no? No sé si sábado o lunes, ¿no?, pero ustedes pueden revisar después en la página de Educación Continua, ¿no? Pero vamos a tratar de este tema. Y por último, es ser maestro en este momento, es apostar por la humanización. O sea, necesitamos pensar, no cómo vamos a garantizar que los niños comprendan 1.000.000 de contenidos. O sea, yo creo que en este momento lo que está en juego es garantizar que todos comprendan qué significa ser humano. Esto es lo que necesitamos pensar en este rato, ¿no? Concluyo aquí. Abro para las preguntas, pero dejo aquí ya la invitación de que asistan los próximos videos de los compañeros, porque hoy yo he tratado de una manera muy teórica, muy amplia del contexto social, ¿no?, poniendo algunas preguntas para la reflexión. Pero a partir de mañana los compañeros van a trabajar la aplicación de estos elementos en la vida real, ¿no? Mañana tenemos una charla específica de cómo seleccionar los contenidos y aplicar de manera adecuada el currículo. Vamos a tener ejemplos ahí en lengua y literatura, en matemática, estudios sociales. Entonces, insisto ahí, ¿no?, para que ustedes acompañen las próximas charlas, porque será un momento valioso ahí para tener un poco más en concreto todo esto que estamos hablando aquí. Okay, muchísimas gracias y abro para preguntas ahí. Dejo mis contactos, ¿no?, por Twitter y Facebook, y ustedes, los que quieran enviarme preguntas después del evento o cuando asisten en otro momento, preguntas o consideraciones por estas dos redes sociales, ¿no?, queden a vontade ahí para enviar. Tuvimos casi 11.000 inscritos, ¿no?, en este evento y me alegra mucho, ¿no?, el deseo de la comunidad de comprender o de reflexionar, ¿no?, sobre la escuela en este momento de crisis, ¿no? Me alegra mucho y quiero decir que este diálogo empieza por este mecanismo en línea hoy, pero que no se finda aquí, ¿no? Que vamos a seguir dialogando y que por redes sociales, ¿no?, por esta dirección que les comparto ahí, vamos a seguir dialogando, ¿no?, sobre la escuela y sobre los retos que tenemos, ¿no? Estamos muy preocupados en compartir todas las cosas que sepamos ahí, ¿no?, para que ustedes puedan de alguna manera aplicar la realidad escolar, ¿no?, que tienen. Tenemos varios elementos aquí, ¿no?, en el chat. Yo prometo intentar comentar en algún otro momento, pero la cantidad de sugerencias o de aportaciones es muy grande, ¿no? Yo creo que me alegra muchísimo, ¿no?, de ver toda esta movimentación aquí,
pero justo por la cantidad no logro contestar a todos estos elementos ahora, ¿no? Podría tal vez priorizar, algunos de ellos, ¿no? Pero déjame ver si llega alguna pregunta aquí. Una pregunta muy interesante aquí, ¿no? ¿Cómo llegar a todos, ¿no? Yo comprendo que la escuela debe llegar a todos, pero no llegará a todos de la misma forma, ¿no? La escuela puede llegar a una gran cantidad de los niños. Creo que las estadísticas del país dicen que cerca de un 70%, 80%, tal vez tengan los dispositivos tecnológicos necesarios, ¿no? Y estos otros 30%, ¿no? ¿Cómo la escuela va a llegar hasta ellos? Yo creo que la escuela va a llegar de la otra manera que comentaba, ¿no? Puede llegar tal vez con comida, con visitas, con la reflexión sobre el escenario. O sea, yo estoy pensando aquí el momento educativo, o planteando un momento educativo que vaya muchísimo más allá de lo que, de la transferencia de conocimientos, ¿no? O sea, yo estoy pensando aquí justamente una escuela solidaria, ¿no? Y que tendrá que actuar frente a una situación problemática y catastrófica donde seguramente algunos niños o algunas familias no van a tener acceso, pero que van a tener de alguna manera la participación de la escuela en su vida. Y esta participación será formativa. ¿Okay? Es una manera también de pensar la actuación de la escuela. Yo, en definitivo, no pienso la escuela como solamente exámenes, clases, repetición, ¿no? Yo intento aquí poner la escuela como un elemento social muy amplio y que demanda una visión de mundo muchísimo más amplia. Y claro, ¿no? Si estamos hablando de educación, estamos hablando también de la participación de estos actores sociales, ¿no? De los padres de familia, de la iglesia, de los vecinos, de la sociedad, ¿no? Y la escuela al final, en este momento, será una entidad responsable por el liderazgo de una comunidad educativa, ¿no? Sobre todo a los directores de escuela que me escuchan, yo creo que nunca hemos tenido, ¿no? Los directivos de educación, de instituciones de educación, tanta responsabilidad sobre las espaldas. O sea, necesitamos articular la comunidad, ¿no? Y claro, articular para el aprendizaje, sin duda, pero también tal vez sea necesario articular para eliminar el hambre, para eliminar la falta de medicina, elementos así, ¿no? Yo me gustaría pensar la escuela como un proyecto de mundo, ¿no? Como un proyecto de sociedad y no solamente como un espacio de transferencia de contenidos, ¿no? Bien. Déjame ver. Hay una pregunta, ¿cómo podemos crear esta experiencia vivencial en modalidad virtual? Yo les digo, es posible. Yo ya escuché 1.000.000 de veces en mi vida gente decir, no, es que la educación en línea no funciona, es que la educación virtual no es igual que la presencial. De hecho, no es igual, es distinta, tiene sus características, pero puede ser igual de buena y en muchas situaciones mejor. Si logramos hacer una educación virtual con espacios de retroalimentación, con espacios de uno a uno, donde logremos conectar maestros y niños, les garantizo que puede ser incluso mejor do que situaciones de educación presencial, donde tenemos una cantidad muy grande de niños y pocos maestros, ¿no? Y esto es un elemento clave, ¿no? Tal vez en este momento. Para apostar a una educación con retroalimentación, necesitamos tener grupos más pequeños, ¿no? Necesitamos reordenar el espacio. Tal vez sea mejor menos tiempo con menos estudiantes do que mucho tiempo y un montón de estudiantes, porque al final no logramos hacer, ¿no? Que los estudiantes se comuniquen, que compartan sus ideas, ¿no? sus pensamientos, ¿no? La actividad en clase pasa por ahí, ¿no? Dar voz a los estudiantes, dar voz a los niños. O sea, necesitamos, ¿no, compañeros? Necesitamos dar voz, hacer con que ellos digan las cosas. Otro elemento que
otro elemento importante, ¿no? Que de cómo la escuela puede llegar a todos, ¿no? Una amiga aquí de la UTPL me comentaba, mira que hay situaciones incluso que no sabemos, ¿no? Que pueden pasar de violencia familiar, que aumenta, porque ahora como padres y niños están en un mismo espacio, en cuarentena y no pueden salir, entonces hay niños que pueden pasar por situaciones problemáticas de acoso, de violencia familiar, ¿no? Yo sé que es muy difícil, ¿no? Que la escuela logre intervenir y aportar en estas situaciones. Pero la escuela puede ser también, ¿no? Caso ustedes sepan, caso evidencien algo, ¿no? No se alejen del problema, ¿no? O sea, más bien se acerquen de una manera adecuada, con prudencia, alertando autoridades, alertando la propia familia, si ven que pasa algo de esta manera, ¿no? Pero es otro punto de atención, ¿no? La situación de violencia familiar, ¿no? Hay personas que escriben, ¿no? De que están en escuela también y que no tienen recursos, con niños que no tienen recursos tecnológicos, ¿no? Que tal vez 50% de los niños tengan recursos tecnológicos. Hay formas de hacer trabajo a distancia sin grandes recursos tecnológicos, ¿no? La UTPL en su fundación es una universidad pionera y que ha trabajado mucho, ¿no? Con educación a distancia en los años 80, donde no existía internet, donde no existía todos esos recursos tecnológicos. Ahí, más bien, ¿qué es necesario hacer? Primero, identificar claramente quiénes son estos niños. Dos, ver los mecanismos de contacto, o por carta, o si no funciona el correo en este rato, indo a dejarles las recomendaciones, las instrucciones, y ahí los dispositivos que mejor funcionan en una comunidad offline, en una comunidad sin internet, es justamente la comunicación por escrito, ¿no? Seguramente hay niños que aún no leen, y ahí el problema aumenta muchísimo más, ¿no? Pero ahí también la comunicación por escrito con los padres, ¿no? Con las familias, para que apoyen en este proceso. Yo creo que toca pensar todas las posibilidades, ¿no? Tal vez alguien llegue a la conclusión de que la mejor manera de estar en contacto con los niños es enviando una carta escrita a cada uno de ellos, ¿no? O sacar una foto de una carta y enviar al padre, que es el único que tiene celular, para que el padre le lea la carta al niño con las instrucciones todas las noches. No sé, estoy pensando aquí en voz alta, ¿no? Justamente porque no veo que todas las herramientas o cosas están ya disponibles o trazadas, ¿no? En nuestra memoria. Más bien aquí el esfuerzo es de compartir experiencias que pueden iluminar de alguna manera los retos que ustedes van a enfrentar, ¿no? Otro elemento que no comenté, pero que no podría terminar la conferencia sin hablar, es justamente un saludo, ¿no? De educador para educador. Yo sé que me están asistiendo en este rato profesores de todo el país, están asistindo seguramente estudiantes de educación superior que quieren ser maestros y muy emocionado les digo, ¿no? Nosotros tenemos una vocación de ser maestros que es algo fundamental para la sociedad. O sea, necesitamos tener mucha fuerza en este rato y reconocer nuestra vocación, ¿no? Sin recursos, tal vez sin los medios, sin todos los conocimientos, la sociedad nunca ha necesitado tanto de nosotros como en este momento. Sea para enseñar cositas básicas como lavar las manos para no transmitir los virus, sean cositas básicas como cómo estornudar para no pulverizar el virus por todo el ambiente, ¿no? Sean cosas más significativas y necesarias como elementos de solidaridad, pero les digo, ¿no? El actor social más relevante ahora, en un momento de reconstrucción del país, tras una catástrofe sanitaria o con la reconstrucción del planeta Tierra, más do que el país, ¿no?
después de una catástrofe sanitaria, somos nosotros, compañeros. O sea, somos los profesores, somos los maestros. Y esta reconstrucción de un mundo mejor o de un mundo nuevo no pasa por estos elementos, ¿no? De humanización y solidaridad, ¿no? Yo creo que cada uno en su aula, en su escuela, ¿no? Tiene ahí la oportunidad o tiene un espacio necesario de articulación para crear algo nuevo, ¿no? Para poner la semilla de un mundo nuevo, de un mundo mejor. Entonces, les felicito, ¿no? Yo creo que estamos viviendo nosotros también, de cierta manera, un momento heroico, ¿no? Veo, no, porque los de la salud están actuando de manera heroica, los policías de manera heroica, no hay duda de que están actuando de manera heroica, pero también reconozco, valoro y felicito a cada uno de ustedes, profesores, ¿no? Que están haciendo de las tripas, ¿no? Del corazón al final, están transformando tierra en oro, ¿no? Para poder atender a los estudiantes. Entonces, assim, tengo mucho orgullo, ¿no? de ser docente y me orgullo de cada uno de ustedes también que están en este momento capacitándose, buscando recursos, buscando la forma de sacar adelante la educación de los niños, ¿no? Esto es lo que puede transformar el mundo, transformar el país y hacer con que las cosas sean mejores, ¿sí? Mira, yo tengo aquí una cantidad inmensa de aportaciones. Lastimosamente no logro leer todas al mismo tiempo, ¿no? Terminada la conferencia ya voy a hablar con María Dolores para tener otros espacios como estos, ¿no? de diálogo, de educación continua, ¿no? Porque al final para esto existe la universidad, ¿no? Para que el poquito que sepamos sea posible transferir y compartir con todos, ¿no? Para que pueda ser aplicado ahí en cada rincón, ¿no? de este país y en cada una de las escuelas. Déjame ver si me llega alguna otra pregunta aquí. Una pregunta muy interesante me llega aquí, ¿no? O sea, ¿qué hacer los docentes si los padres no nos apoyan o si existe una relación de competitividad entre escuelas, dirección, padres, ¿no? O sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer es conversar, ¿no? Necesitamos conversar muchísimo más. Conversar, dialogar, tener buena actitud y utilizar ciencia. ¿Qué quiero decir con utilizar ciencia? Necesitamos leer, necesitamos hablar de las cosas en base al conocimiento, a los libros, a las cosas que tenemos, ¿no? En este rato salen de todas las partes un montón de gente con un montón de opiniones, ¿no? Pero yo puedo tener opiniones que están basadas en lo que creo que es el planeta y mi realidad, o puedo tener opiniones basadas en ciencia. Entonces, leamos, busquemos recursos, leamos, ¿no? Busquemos conocimiento. Es hora de seguir capacitándonos ahí, ¿no? Para poder interactuar con los padres, ¿no? Y yo creo que también parte de la recomendación es no tener miedo del diálogo, ¿no? Yo siento en varias situaciones que hay escuelas que tienen miedo, o sea, que no se comunican suficientemente, ¿no? O sea, necesitamos comunicarnos suficientemente, necesitamos transparentar lo que estamos viviendo en las escuelas y tener los padres como aliados, ¿no? Tener los padres como aliados. Yo he recibido en los últimos días incluso algunas chats por internet, ¿no? De que los padres nunca han tenido tanta conciencia como ahora del valor de los maestros, ¿no? Porque están muchísimo tiempo con sus niños y entonces ahora valoran los maestros, ¿no? Es un chiste, ¿no? Sobre la situación que vivimos, ¿no? Pero seguramente los padres están sufriendo mucho también, ¿no? Necesitamos
poner los zapatos de los padres ahí que tal vez están en este rato con 4 o 5 hijos en la casa y que más allá de los problemas de que no tiene escuela para sus hijos, tal vez no tiene empleo, no tiene comida, no tiene los recursos o tiene a alguien enfermo, ¿no?, en la familia. Entonces, el diálogo es la única manera de que la familia sepa lo que pasa en la escuela y que la escuela sepa lo que pasa en la familia. Porque por veces estamos peleando para que los niños envíen una tarea o haga algo, cuando el problema que tiene más importante que solventar la familia ahora es qué voy a comer. ¿Ok? Entonces, yo creo que es solamente con diálogo lograremos, ¿no?, efectivamente estar haciendo educación. Educación de verdad es esto, ¿no? No es solamente transferencia de conocimiento, ¿no? Es compartir sabiduría, ¿no? Más que conocimiento, sabiduría buscamos. ¿Okay? Me he pasado como casi 10 minutos, ¿no? Ya me despido aquí. Todo el material de la conferencia queda disponible en línea después para que puedan recuperar. Les dejo un abrazo, un saludo inmenso, ¿no? Comparto nuevamente aquí mis canales de contacto, ¿no?, para que caso quieran dialogar o consultar o hablar sobre algo, ¿no?, yo estoy disponible ahí en estas 2 redes sociales, ¿no?, en Twitter o en Facebook. Ustedes pueden buscar por mí y con toda alegría podemos seguir el diálogo, ¿sí? Muchísimas gracias, fuerza a cada uno de ustedes, ¿no?, coraje en el reto que enfrentamos ahora y un saludo muy cariñoso aquí desde Loja, ¿no?, desde la UTPL, a cada maestro del país, a cada estudiante del país, a cada persona comprometida con la educación, ¿no?, en nuestro país. Un abrazo inmenso, ¿sí?, a cada uno de ustedes. Perfecto. Chao, chao. Muchas gracias, Artieres. Gracias a todos. Antes, queremos solamente informarles que se les enviará el video igual este webinar a su correo electrónico y les pediremos gentilmente también que nos ayuden con llenar una encuesta que nos servirá de mucho para poder continuar con este tipo de eventos. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Gracias a Artieres por su participación. Realmente vemos que están muy contentos los participantes de acuerdo a todos los mensajes que nos están llegando. Muchísimas gracias a todos. Una buena noche. Buenas noches. Gracias.